Muchas gracias. Como sé que todos tenemos calor y no quiero ocupar más tiempo aún del debido, quiero simplemente empezar rápidamente agradeciendo tanto al SADC por la oportunidad de poder presentar aquí y agradecer a mi equipo, a Coveo. Pues, aparte de los firmantes que me han ayudado con el trabajo, sin todo el equipo no habría sido posible realmente llegar a presentar este trabajo. Y con ello, pues, empatía y simpatía en contextos clínicos. Desde el año 57, desde que Carl Rogers empezó a prestar la atención en psicología, el constructo de la empatía ha ido creciendo en relevancia, ha ido recibiendo más y más atención, aunque hoy en día, desgraciadamente, todavía no sabemos definirlo bien. Es decir, hemos ido creando más y más investigaciones y hoy en día está reconocido como uno de los constructos más influyentes en la terapia, aparte de la alianza terapéutica reconocida por la APA, pero desgraciadamente no nos ponemos de acuerdo, aun con más de 60 años de estudio, sobre qué es la empatía y qué es la simpatía. A ver, coloquialmente hablando, la empatía se define como la capacidad de poder experimentar las mismas sensaciones que está teniendo otra persona. La simpatía sería la capacidad de mostrárselo a esa persona. Desgraciadamente, según Norcross, no existe ninguna relación significativa entre estos constructos. Es decir, no hay una relación significativa entre poder experimentar lo que está experimentando otra persona y saber mostrárselo. Debido a que hay una falta de claridad entre estos conceptos, pues se crea una pregunta. ¿A qué nos referimos realmente cuando decimos empatía? ¿Realmente es necesario separarla de la simpatía y por qué sería necesario? Bien, en la empatía normalmente se establece la dicotomía de empatía afectiva y cognitiva. Es decir, pensamos que hay en la empatía una parte de estamos experimentando lo que experimenta otra persona y hay una parte de estamos pensando lo que siente la otra persona, lo cual resultaría después en la simpatía, que es expresarlo. Y como ya he dicho, actualmente no hay una correlación significativa entre esto, lo cual, por supuesto, es un problema enorme. Por ello, de nuevo las preguntas, si es necesario, y también cómo podemos entrenar a un terapeuta a ser empático, y también si debemos siempre ser empáticos, si debemos siempre sentir lo que está sintiendo otra persona para en la clínica poder ser o evocar lo que se conoce como empatía expresiva. Esto nos lleva a que hoy en día tenemos la necesidad, o por lo menos nos parece que existe la necesidad de poder realizar una adecuada operativización de todas estas variables. Y nos quedamos ofreciendo la siguiente. La empatía serían las respuestas condicionadas elicitadas por las expresiones emocionales de los clientes o de su conducta verbal en terapia, siendo de respuestas similares a la emoción que se asocia normalmente a lo que está sintiendo un cliente o pensamos que está sintiendo. La simpatía sería la conducta operante del terapeuta discriminada por estas respuestas emocionales y que hace referencia a las mismas, ya sea de manera verbal o no verbal. Pasando a la empatía en la clínica, nos encontramos con otro problema. Aunque la empatía se establece por la percepción de estímulos corporales de la persona asociadas comúnmente en nuestra comunidad verbal a estados emocionales, como el llanto, la cara triste, en la terapia no suele operarse exclusivamente por estas expresiones. Es decir, nosotros en la terapia usamos más frecuentemente el lenguaje. Por este motivo, encontramos que el terapeuta puede experimentar respuestas emocionales similares a sus clientes, aunque no sea solo ante las expresiones emocionales operantes, es decir, las expresiones emocionales de gestos, lenguaje no verbal. A priori, esto se definió como un proceso deseable y beneficioso para la intervención clínica. Sin embargo, esto en la clínica habitualmente no ocurre así. Muchas veces nos encontramos con personas que no son capaces de expresar de manera no verbal lo que están sintiendo, lo hacen solamente a través de la palabra. Para poner algunos ejemplos de cómo se desarrollaría esto, o poner algunos ejemplos de cómo esto podría suponer un problema.
podemos muchas veces no sentir o no compartir el significado de una emoción en la terapia. Es decir, podemos encontrarnos ante una persona que ante el lenguaje no verbal de tristeza, como es llorar, poner cara triste, dice que se siente triste. Pero también podemos encontrarnos que hay personas que ante estos mismos gestos o lenguaje no verbal usan palabras como la pena, la angustia, la melancolía, la pesadumbre, lo cual puede dificultar que se elicite la misma respuesta fisiológica en el terapeuta si no la tiene asociada a la misma respuesta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en personas o en el caso de que un terapeuta no tenga la misma cultura o no se haya crecido en la misma cultura que el cliente. También podemos encontrarnos que el cliente, en cierta medida, tiene un problema en expresar el malestar. Si nos encontramos ante una persona que está, por así decirlo, apática, no tiene ninguna muestra emocional en el lenguaje no verbal, a través simplemente de las palabras que usa podemos no elicitar en nosotros mismos esa misma respuesta fisiológica. También podemos encontrarnos en un tercer caso unas respuestas inadecuadas, socialmente hablando. Es decir, una persona que ante la pérdida de un ser querido se esté riendo, pues a lo mejor no es algo que a nosotros nos evoque la tristeza, que sería la respuesta socialmente adecuada ante esa situación. Por lo tanto, nos surge una pregunta: ¿es necesaria siempre la empatía en el contexto clínico? ¿Es siempre necesario que estemos sintiendo o experimentando la misma reacción fisiológica con un cliente para hacerle saber que sentimos lo que él siente? En nuestra opinión no lo sería. En nuestra opinión sería necesario que la simpatía que mostremos dependa completamente del análisis funcional con el cliente según nuestra interacción en la terapia. Y ahora entra en juego la empatía, la simpatía en la clínica psicológica. Como hemos dicho, la simpatía serían las conductas operantes públicas del terapeuta ante las respuestas emocionales, es decir, el lenguaje no verbal y verbal del cliente asociada a su respuesta emocional. Es importante entrenar en un terapeuta la habilidad, o pensamos que es importante entrenar en la habilidad de poder responder ante esas mismas claves, por llamarlas así, aunque no estemos seguros de que tenga esa respuesta emocional detrás, o aunque nosotros no tengamos esa respuesta emocional detrás. Es decir, como un ejemplo, nunca debemos evocar una respuesta de simpatía solamente porque estemos sintiendo la respuesta de empatía. Si un cliente está triste, en nosotros no debería hacer falta que sintamos esa tristeza para poder decirle y expresarle que sabemos que está triste. Lo mismo pasaría con enfadado o pasaría con alegría. Nuestras respuestas deberían estar evocadas, en nuestra opinión, según lo que necesite el cliente en cada momento. Lo cual crea aún más preguntas. ¿Hace falta siempre, de nuevo, que el terapeuta experimente la misma reacción fisiológica para evocar la simpatía? ¿O se podría entrenar a terapeutas noveles a mostrar simpatía y crear la relación terapéutica sin experimentar esa reacción fisiológica? Y la última sería, ¿no es acaso el objetivo de un terapeuta, que en nuestra opinión lo es, ayudar al paciente o a cualquier cliente a alcanzar su objetivo en la terapia independientemente de que podamos empatizar con ella? Es decir, ¿no debemos ayudarles siempre aunque no seamos capaces de sentir lo que ellos están sintiendo? En algunas ocasiones vamos incluso a tener, muchas veces en la clínica debemos reaccionar con respuestas que se considerarían simpáticas, pero que no van en consonancia con lo que siente el cliente. ¿En qué sentido? Si un cliente, por ejemplo, solloza al no poder realizar un autorregistro y detectamos que esto es una conducta de escape, es decir, está usando el lloro para evitar el tener que hacer el autorregistro, nosotros ahí no debemos simpatizar hasta cierto punto con ellos. No debemos dejar que salga esa conducta, sino que debemos someterla a un castigo, justamente para que rellene el autorregistro. Otro ejemplo sería, como comenté antes, ante un cliente que se ríe justamente porque se ha muerto su padre.
esa conducta socialmente no sería adecuada y además está evitando que salga la respuesta que a lo mejor está buscando el cliente, la tristeza. En ese momento nuestro objetivo no sería simpatizar, sería castigar o someter a castigo esa respuesta para que pueda después salir la tristeza. Como conclusión de todo esto, bueno, citando a Carl Rogers, en mis relaciones con las personas he encontrado que no ayuda a largo plazo actuar como si fuera algo que no soy. Justamente en la clínica podemos decir que no ayudaría siempre estar intentando empatizar con el cliente, sentir lo mismo que ellos están sintiendo, especialmente si en la vida diaria, es decir, en el ambiente habitual de una persona, sus respuestas emocionales están siendo inadecuadas, es decir, están siendo perjudiciales para su día a día. Si vemos, por ejemplo, en muchas ocasiones que un paciente solloza o tiene conductas de escape ante diferentes situaciones, nosotros empatizar con él y decir que sentimos que se siente mal y que no pasa nada puede ser contraproductivo, perjudicial, y deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos justamente castigar esa respuesta y decir que sabemos que es duro, pero no debes sentirte así. No con esas palabras, por supuesto, pero en ese sentido, expresar ese mensaje. Así que como conclusión a todo esto, tenemos la pregunta de si podemos aceptar realmente todo esto en el ambiente clínico. Debemos aceptar realmente que la empatía es la parte más importante del contexto clínico, o si realmente es la simpatía lo que expresamos conductualmente. Justamente porque nunca vamos a saber, o un terapeuta nunca va a saber realmente si está experimentando la misma relación fisiológica, y no debería hacer falta que lo haga, no debería hacer falta que lo sienta. Lo que hace falta es justamente que exprese que sí lo está sintiendo, o que consiga que el paciente vea que sí lo está sintiendo. Esto lleva a algunas conclusiones interesantes, y es que si conseguimos operativizar esto de manera adecuada, podemos aprender a controlar nuestras propias respuestas emocionales y elicitarlas en los momentos adecuados a la terapia, a los objetivos del cliente, según el análisis funcional que hayamos hecho. Y en cuanto a la simpatía, podemos utilizarlo como una herramienta. Puede ser una habilidad terapéutica que metamos en el repertorio conductual de un terapeuta para que pueda ayudar a su cliente a cumplir los objetivos, independientemente de que sea capaz de elicitar las mismas respuestas fisiológicas. Y con todo esto, pues, doy las gracias por su atención.